Hola, mi nombre es Lindri Yuleider Chara Gaspar, estudiante del SENA del área de Networking con ficha 96935. En este video vamos a hacer la conexión de una LAN por cable y una LAN inalámbrica. Y pues esta es la 4.2.4.5 y vamos a comenzar haciendo la conexión del router hacia la nube por medio de un cable directo, que es este, del router 0, fase Ethernet 0, a la nube Ethernet 6. Vamos a conectar la nube al modem por un cable por un cable del sincronismo, de un cable coaxial. Vamos a darle el cable coaxial por un cable coaxial, este es. Entonces vamos a conectarlo la nube coaxial 7 al puerto 0 del modem. Vamos a conectar el router 0 al router 1. Ese sí es con el sincronismo, que le vamos a poner serial 000, guía serial 00. Ahorita vamos a conectar el router 0 al servidor netacap.pka. Entonces ese lo vamos a colocar con el cable, con este cable que es el cruzado, que vamos a conectarlo interfaz fase Ethernet 01 del router 0 a la interfaz 0 del servidor netacap. Ahorita vamos a conectar el router a la terminal de el router 0 a la terminal de configuración. Ese lo vamos a conectar con un cable de consola. Lo vamos a conectar de consola. Lo vamos a conectar. Ya queda así. Y ahora procedemos a conectar los dispositivos restantes. Entonces aquí nos dicen que vamos a conectar el router 1 al switch por medio de un cable de fibra óptica. Entonces aquí dice que tenemos que estar en fase Ethernet 1.0. Del fase Ethernet 1.0 a el fase Ethernet 0.1. Después nos dice que conectar el modem por cable al router inalámbrico, este paso. Entonces vamos a conectarlo por un cable, el cable directo, conectar el puerto 1 del modem a el internet del router inalámbrico. Ya vemos que conectó. Y ahorita procedemos a conectar el router inalámbrico a la PC familiar. El router inalámbrico
a la PC familiar con el Ethernet 1 del router inalámbrico a Fast Ethernet. Bueno, aquí ya vemos que ya hizo una buena conexión. Y aquí ya vemos que todos pues se colocaron verde. Entonces aquí procedemos a verificar las conexiones. Vamos a probar las conexiones de la PC familiar a la NetAcad. Abrimos la PC familiar en desktop, damos aquí en Command Pro y vamos a escribir ping netacad .pka. Damos el ping y aquí esperamos que cargue. Aquí pues esperamos unos segunditos a que cargue. Vamos a esperar que cargue. Y ya vemos aquí que ya hizo el proceso. Ya pues envió 4 y se recibieron 4. Cerramos el Command Pro. Luego abrimos el Explorer Web. Le ponemos la dirección http://netacad.pka netacad.pka. Le damos en Go y pues acá nos dice que es mi página favorita, que es la página favorita. Acá cerramos. Haremos un pic de la PC doméstica. Haremos un pic al switch desde la PC doméstica. Para ello recuerden que debemos saber cuál es la dirección IP del switch. Entonces primero entramos al switch. Damos aquí en clic. Entramos al modo privilegiado, que es enable. Entramos a show run. Entramos a enable primero. Show run. Y pues aquí nos dice la dirección IP. Aquí ya nos dice la dirección IP del switch. La copiamos. La copiamos. Aquí abrimos, cerramos aquí. Abrimos la PC para el hogar. Abrimos Command Pro. Aquí le damos ping y aquí vamos a pegar pues la IP del switch. Le damos enter. Esperamos que cargue. Esperamos que cargue. Y aquí nos dice que se perdieron 2 paquetes, que se enviaron 4 y se recibieron 2. Ahorita acá cerramos. Ahora pasamos a abrir el router 0 desde el PC de terminal de configuración. Esperamos.
entramos aquí al desktop, le damos aquí en terminal y le ponemos el comando show IP interface brief, show IP interface brief, le damos enter y aquí observamos que la fase Ethernet 0 está encendida y que la fase Ethernet 01 también está encendida. El serial 000 también está encendida con sus respectivos IP. Y ahora vamos a examinar la nube. Para ello, pues pasamos del modo lógico al modo físico. Aquí vemos las áreas de trabajo, la área de trabajo, y aquí vemos ya cómo está dividido las redes. Entramos en la red principal para examinarla. La red principal, aquí se encuentra pues la PC de configuración de terminal, en el cual está conectado pues el router, este router, por medio de cable de consola, y acá pues se encuentra el servidor. Aquí está conectado también, así como está aquí el router, configuración de terminal, router 0, y aquí está pues el PC de configuración de terminal. Están conectados los tres. Nos salimos aquí en back, le damos en la red secundaria. Aquí vemos cómo están conectados. Aquí vemos que está conectado por estos cables anaranjados, que estos son los cables de fibra óptica. Salimos. Este es el switch 1 y el router 1. El switch y el router 1. Salimos de aquí y vamos a dirigirnos a la red doméstica. La red doméstica, pues aquí nos muestra la impresora de la red, impresora que está aquí. Solamente está la impresora acá. Y pues así quedó la topología, y así quedó las conexiones de la red LAN cableada e inalámbrica. Acá vemos que ya quedó 4x440, 40 por sobre 40, ya quedó bien hecho.